Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Ayer estuvimos hablando de tendencia, hoy hemos venido a hablar de cómo vamos a ayudar a los profesionales a construir y fortalecer su marca digital. Yo soy Cristina Ranchal, vengo de House, soy encargada de comunicación y branding y voy a intentar durante esta charla daros las claves para atraer al cliente que os interesa, pero también convertirlo hacia el cliente final, ¿vale? Y además estoy muy bien acompañada de Mar, que luego hablaremos un poquito más de ella y de su empresa, porque nos va a contar cuáles son las prácticas a poner en marcha para realmente atraer al cliente ese que nos interesa y que nos pueda ayudar luego a atraer los proyectos que realmente nos gusta hacer, los retos que realmente nos gusta afrontar, ¿vale? Vamos a empezar ya. Agenda. Brevemente, vamos a conocer, os voy a hacer una presentación sobre el próximo cliente, qué tipo de cliente llega a House, por qué vuestra presencia online, por qué vuestra reputación online es importante, basado en los datos, en nuestros estudios, en lo que nosotros observamos en la plataforma. Luego vamos a ver de qué manera podemos fortalecer esta marca digital de la que estamos hablando. Y por último, como hemos comentado, vamos a hablar con Mar a través de sus proyectos, cuáles son las prácticas que ella pone en marcha para, a través de la comunicación, que es al final la herramienta que mejor le funciona a ella, atrae a ese cliente que le interesa y acaba convirtiéndolo en un proyecto que se lleva a cabo pues ya en la fase de construcción, ¿vale? Me gustaría, antes de empezar, hablar de nosotros. House al final es una plataforma digital y nuestra misión siempre ha sido la misma, no ha cambiado desde el día que empezamos. Es mejorar la experiencia a la hora de reformar y diseñar un hogar, desde los dos ámbitos, reformar desde la parte del particular. Al final queremos que el particular encuentre la información que necesita, encuentre al profesional adecuado para su proyecto y que además queremos ofrecer a los profesionales las herramientas necesarias para, como decíamos anteriormente, buscar a ese cliente que le interesa y además gestionar su negocio de manera eficiente para después, a través de esta tecnología, tener una... Me voy a parar un momento. Bueno, pues ya que sabemos dónde está todo localizado. ¿Sí? Vale, genial. Si tenéis hambre ya sabéis, Bueno, pues eso, lo que hablaba, la misión. Nuestra misión ha cambiado, queremos seguir mejorando la experiencia del particular y del profesional y lo queremos hacer a través de la tecnología. Queremos ofrecer las herramientas adecuadas para que ellos sean capaces de conectar con ese particular y centrarse además en lo que les importa realmente, que es la fase de diseñar, de crear ese hogar que realmente al particular le interesa, pero sin perder tiempo en administración, en gestiones y tal. Entonces nosotros en ese sentido, la parte de nuestra evolución como House, que empezó al final como una plataforma digital de puesta en contacto de particular con profesional, hemos ido hacia una evolución, hacia a crear una solución integral para ayudar a los profesionales a gestionar de manera eficiente y eficaz su negocio, de principio a fin, ¿vale? Desde la parte de encontrar al cliente hasta la entrega en mano de llaves. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar ya a entrar en materia y la idea es que vosotros entendáis qué es lo que busca el particular, cuál es el cliente al que vosotros os enfrentáis para poder estar mejor preparados a la hora de hablar, iniciar esa conversación y de manera final convertirlo en vuestro cliente final. Nosotros tenemos una serie de estudios que hacemos en los que pues le preguntamos a los particulares, también a los profesionales, pero en este caso nos vamos a centrar en el particular para entender mejor cómo funciona. Y les preguntamos a la hora de realizar un proyecto en qué fase están, cómo ha ido. Y estos datos a nosotros nos permiten entender, en primer lugar, qué es lo que buscan cuando vienen a House. Y es muy simple. El particular cuando llega a House sabe que quiere reformar su casa, sabe que quiere hacer una reforma integral o decorar un pequeño espacio. Lo que no sabe es lo que le gusta, está investigando, está intentando encontrar esas imágenes que de alguna manera pongan visualmente lo que ellos tienen en mente. Entonces va a venir a House, va a buscar esas imágenes y a través de esas imágenes va a encontrar también a los profesionales, porque va a decir, oh, mira, esta cocina me encanta, ¿quién ha hecho esta maravilla? ¿No? Entonces todo está conectado en House y va a encontrar al profesional que ha realizado esa cocina y va a poder conectar con ese profesional.
Luego, la parte de que nosotros cuando le preguntamos, bueno, vale, una vez que ya has encontrado al profesional y tienes ese proyecto, viene la parte de selección, la parte de comunicación con el profesional para poder entender mejor qué busca el cliente, y una vez que el cliente se ya ha realizado el proyecto, le vamos a preguntar cómo ha ido. Y ahí es donde nosotros vamos a saber qué son las prioridades del cliente, cuáles son las cosas que realmente valoran a la hora de elegir un profesional a otro. Y eso es muy importante para lo que vamos a hablar de la reputación online, porque vamos a tener que construir perfiles que capten al cliente final, al cliente que nos interesa, pero siempre con esa visión de que al final ese cliente, para estar satisfecho, requiere ciertas cosas, ¿no? Y esas necesidades hay que cubrirlas antes de que nos contrate, porque es la manera de atraerlo. Por eso la presencia en Internet importa, ¿vale? Y importa mucho más de lo que creemos, y cuando hablamos de cliente digital hablamos de un cliente informado. Son clientes que están conectados continuamente, 24 horas. Todos nosotros estamos conectados. Entonces, un cliente que va a invertir tanto en un proyecto de reforma, por supuesto que está conectado y está informado. Va a hacer una búsqueda a nivel local de las empresas que les interesa a través de sus motores de búsqueda. Todos conocemos Google. Va a buscar valoraciones online. Va a elegir el servicio local cuando realmente sepa cómo ese profesional se ha aportado con sus clientes, qué es lo que cuentan sus clientes. Y, por supuesto, va a confiar en las valoraciones online y va a confiar mucho más de lo que nos creemos. Al final, creemos que el boca a boca es importante, y lo es. Muchos de los profesionales que están aquí reciben clientes a través de otros clientes que han sido referidos. Pues me he ido muy bien con este profesional, contáctalo que te va a ir muy bien. Pero no es lo único. Al final, ese cliente, aunque alguien se lo refiera, aunque sea un familiar, aunque sea un amigo, está lo que llamamos nosotros vigilancia positiva. Y esa vigilancia positiva consiste en que yo me recomiendas algo, pero yo voy a intentar ver qué hay en Internet sobre este profesional, porque tu experiencia es tu experiencia, pero a lo mejor yo quiero conocer si hay otras experiencias similares. Entonces, siempre va a ir a Internet a buscar referencias. Y lo hacen antes de ponerse en contacto. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo hacemos de manera natural cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a contratar un paquete vacacional, buscas en Internet, y la inversión en este tipo de eventos no es tan mayor como una casa. Estamos hablando de reformar de manera integral un hogar en el que vamos a invertir mucha gente la mayoría de sus ahorros, y lo que queremos hacer es una reforma que realmente dure en el tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a investigar, por supuesto que vamos a estar informados, y que por supuesto que vamos a hacerlo cuando elijamos a alguien, vamos a hacerlo con criterio. Y ese criterio nos lo da la información, la preparación. Y además de eso, la segunda, aparte de tener una presencia en Internet importante, otra de las herramientas que los particulares buscan es herramientas que les faciliten esa conversación, esa colaboración con el cliente. Y eso es importante, y eso lo vamos a hablar luego con Mar, porque comunicar de manera efectiva nos va a ayudar a, una vez que tengamos al cliente que nos ha encontrado, porque hemos hecho todos los deberes y tenemos una reputación online muy fuerte, ahí es cuando nosotros vamos a tener que poner en marcha esas herramientas de comunicación que nos van a pasar de ese contacto inicial a la contratación final, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿cómo podemos utilizar Internet? Internet es un escaparate digital. ¿Y cuáles son las 4 cosas que el particular se fija? En primer lugar, las valoraciones, ya lo hemos dicho. El boca a boca es importante, pero tener valoraciones online. Vosotros tenéis que ver cuáles son las plataformas digitales en las que tenéis que estar, que os van a ofrecer esa entrada, o sea, ese escaparate, pero además las valoraciones online en los motores de búsqueda. Tenéis que aseguraros que alguien, si llega a vuestra web, también tengáis valoraciones. Todas las valoraciones que tengáis hay que hacerlas, y hay que coger la costumbre, cada vez que se termine un proyecto, de pedir la valoración. Y sé que cuesta, pero hay que hacerlo porque es importante. ¿Qué otra cosa es importante? Ejemplos de proyectos. Y lo vamos a ver con Mar, que es fundamental, las imágenes, ¿no? Vamos a ver, a través de imágenes, el particular va a entender qué tipo de proyecto, o sea, qué tipo de servicios ofrece. Y vamos a ser capaces de atraer al cliente que nos interesa, porque nuestros proyectos hablan de nosotros. Y porque es la mejor tarjeta de visita que tenemos, y lo vamos a ver más adelante. El perfil empresarial, tenemos que hablar de nosotros. Tendrán que conocernos al final, ¿no? Un particular que entra y llega a vuestra página web
si no habláis de vosotros y no os presentáis, tienen que poneros cara, porque en un mundo digital esa conexión ya no sirve, ¿no? Y el cliente, este particular digital del que hablamos, no es de irse a un showroom, ¿no? a una empresa local, del barrio, tal, nos va a buscar en internet y como no tiene esa conexión humana, necesita ponerte cara. Y es importante que, sé que ponemos mucho esfuerzo en el logo, pero es verdad que el logotipo es una parte solo, hay que poner una imagen y presentar el equipo para que nos humanicen. Y por último, hay que invertir en la página web. Si yo entro en una página web y la página web no va, luego vamos a hablar de la autoridad online y ya lo vais a entender. Si no funciona, si va lenta, si no me la puedo ver en el móvil porque no puedo hacer enlaces, todas estas cosas, al final, la página web hay que invertir en ello y nosotros tenemos herramientas desde House Pro que os pueden facilitar esta tarea. Y yo entiendo que muchos diréis, bueno, pues si es que yo en realidad ya tengo clientes, no hace falta. Bueno, pero todos hemos estado en situaciones, por lo que nos cuentan la comunidad de profesionales con la que trabajamos, por lo que me contaba Mari el otro día. Es importante que si queremos mantener un flujo de trabajo eficaz y continuo, invirtamos en marketing, invirtamos en crear ese perfil, porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Hemos tenido una pandemia, ahora tenemos una crisis energética, anterior también tuvimos una crisis, o sea, al final habrá factores externos que nos van de manera negativa algunas veces nos van a impactar, entonces tenemos que estar preparados. Y estos son pasos muy sencillos que van a ayudar de manera muy rápida a ver un impacto inmediato. ¿Y por qué digo esto? Porque al final nosotros los datos que nosotros hemos recabado en el último estudio que hicimos del mercado, que encuestamos a nuestros profesionales, tenemos más de 3 millones de profesionales en House y más de 100 categorías, o sea que cubrimos bastante todas las categorías relacionadas con los proyectos del hogar. Y estos profesionales nos cuentan que para cumplir los objetivos que se han marcado en 2023, estas son las estrategias que van a llevar a cabo. Y lo hablábamos, aumentar los recursos en marketing y venta, mejorar su imagen online, construir una marca que sea potente, y eso te lo da, por lo que hablábamos de invertir en la página web, también invertir en plataformas como House Pro. Pero bueno, no es lo único, mejorar la experiencia del cliente, lo vamos a ver con Mar, poner el cliente en el foco, entender qué cliente queremos y dar lo que le buscan. Y, por supuesto, otra de las estrategias es conseguir proyectos de mayor presupuesto, ¿no? Más grandes, de mayor envergadura, para que nos permita luego tener un margen mayor de beneficio. Y esas son cosas que se logran a través de eso, construir una imagen digital que os permita reflejar que vosotros sois capaces de ofrecer estos servicios. Y si no lo reflejáis, nadie lo va a entender, nadie lo va a adivinar. Entonces, es importante que todo eso esté en vuestro perfil. ¿Cómo fortalecemos la marca digital? Os adelantaba hace un momento que la autoridad online es fundamental. ¿Por qué? Porque al final nosotros, por ejemplo, hemos creado una herramienta, pero esto se puede aplicar en cualquier página web. Al final se trata de tener una imagen que si alguien viene, cuando Google busca cuando alguien hace una búsqueda en Google y tiene que ofrecer resultados de las diferentes, cuando busca la diferente información en las diferentes páginas, lo que hace es que tiene en cuenta este tipo de premisas, ¿no? La primera es una web sin errores. Luego tiene que ser una web que cuando tú la leas el contenido sea pertinente, esté bien estructurado, no haya fallos, funcione correctamente. Luego tiene que ser una página web segura. Esto es súper importante. Tiene que ser lo que decíamos en inglés, responsive, diseñada, adaptada para móviles. Muchísima gente gestiona todo el proyecto desde su móvil. Se comunica a través del móvil. Es importantísimo que tengáis un diseño adaptado a móviles. Tiene que ser rápida a la hora de cargar. Esto es súper importante. Google penaliza a las páginas que no cargan, no tienen un mínimo de rapidez de carga. Entonces es muy importante que lo tengan. Tiene que haber un formulario de contacto. ¿Cómo van a contactar si no saben cómo hacerlo? Yo sé que algunos no ponen el email, tal. Yo creo que al final el tener que crear un formulario, a lo mejor a través de un email, es muchísimo más fácil si tú tienes un mail contactar. Pero bueno, el formulario de contacto es importante también para Google. Tiene que ser una plataforma de calidad. Luego tiene que tener mucho contenido en vídeo. Nosotros lo vemos, ¿no? En las redes sociales los particulares consumen mucho contenido en vídeo y a través del vídeo, tú lo sabes muy bien también, Mar, las cosas entran mejor, la experiencia es mucho mejor, ¿no? Entendemos mejor cómo funcionan los proyectos. Lo hablábamos, valoraciones de House, y por último hay que estar en las plataformas que nos van a atraer a esos clientes que nos interesan, ¿no?
House ofrece una plataforma donde los particulares que vienen a House, el usuario que viene a House tiene un proyecto en mente. Entonces ya hemos filtrado, de todo el ruido que hay en Internet, ya hemos filtrado y hemos encontrado a un cliente que nos puede interesar. Luego, clientes hay muchos. Y dependiendo de los servicios que ofrezcamos, así vamos a captar al que nos interesa realmente. Entonces, resumiendo, ¿qué tiene que tener nuestra página web? Para que el particular venga, tiene que tener un texto claro y conciso, tiene que tener una página o una sección donde hablemos sobre nosotros. Y, por último, una cosa que vemos en muy pocas ocasiones, tiene que haber una sección donde hablemos cómo trabajamos. Eso es fundamental porque los particulares buscan transparencia. El cómo trabajamos se puede hacer de muchas maneras. Aquí estamos hablando de la página web, luego con Mar vamos a tratar de hacerlo de una manera un poquito más original. Y a ella le ha funcionado muy bien. Entonces, si no tenemos esta parte en la sección de la página web donde hablamos de cómo trabajamos, y en este sentido voy a poner un ejemplo más adelante, podemos ver cómo Mar lo hace de otra manera, pero bueno, en principio la idea es que hablemos de transparencia y esa transparencia se comunica a través de las distintas fases. Bueno, pues tú, si vienes a mi empresa, en primer lugar vamos a tener un contacto para conocernos. Entonces ahora lo vamos a ver en las fases que las diferentes empresas han ido metiendo en su página web para explicar eso y dar esa transparencia que el cliente digital realmente busca. Hablábamos de hablar de manera clara y concisa. Esto no es ningún secreto. Hay que mejorar el texto, hay que hablar de manera llana, no vamos a utilizar tecnicismos. Mar nos lo va a explicar lo importante que es eso luego. Hay que acompañar el texto con imágenes. Las imágenes son fundamentales. En House tenemos más de 25 millones de imágenes porque sabemos que el cliente o el particular cuando viene a House no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que le gusta en una imagen y la va a guardar y luego cuando hable con el profesional le va a decir, mira, esto es lo que a mí me gusta, yo no sé cómo es, no sé qué tipo de material, pero a mí me gusta esto y sé lo que no me gusta, esto no me gusta. Y eso lo ven a través de imágenes. Entonces, es muy importante que vuestros proyectos estén bien acompañados de imágenes. Párrafos cortos y separados. Vamos a organizar la información de manera clara. Habrá otros momentos de hablar de nuestros proyectos y tal, pero no vamos a extendernos. Es importante que cuando un particular llega a vuestra página web, de un vistazo sepa exactamente lo que hacéis. Y luego ya, cuando el cliente venga a veros, ya habláis del proyecto y os extendéis. Pero en ese momento hay que captar la atención y los clientes tienen poco tiempo. Y utilizar viñetas para presentar, o sea, puntos específicos es muy importante. Al final la gente, como estoy haciendo aquí, 5 puntos, eso, se acabó, no hay que dar más información. Quedaros, pensar en cuáles son las cosas que queréis que el particular se vaya cuando haya tras visitar vuestra página y esas son las cosas que tenéis que poner. Otra cosa que es muy importante, hablar de ti, de lo que os diferencia. Cuando hablamos de quiénes somos, ¿cuál es tu filosofía? Si te tuvieras que presentar en un evento, ¿qué es lo que contarías de ti, de tu empresa? ¿Qué te hace único? Cuenta tu historia, ¿no? Si tienes una historia original, cuéntala. Cuenta por qué te apasiona lo que haces, por qué te convertiste en arquitecta de interior, en constructor, en arquitecto, ¿no? Y, por supuesto, qué tipo de servicios ofreces, ¿no? ¿Hay algún estilo en concreto que tú estás especializado? Bueno, pues yo es que hago casas sostenibles y además lo hago, te doy un servicio 360 y no tenías que preocuparte de nada. Pues yo ya sé que cuando voy a ti, sé que esto es tu especialidad. Pero si vosotros no queréis centraros en un proyecto solamente, hablar del resto de servicios y hablarlo a través de los proyectos, lo que hablábamos. Aquí hablamos como Mar, me encanta cuando habla de su filosofía y lo que hacen, y por eso lo pongo aquí de ejemplo, ¿no? Y luego Mar nos va a hablar un poquito más de manera más extensa de quiénes son y lo que los diferencia. Y, por supuesto, lo que hablábamos de la fase del proyecto, ¿no? Claramente, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que necesitéis con imágenes, acompañando. Hacemos planos 3D. Primero hacemos la visita, luego te atentamos una propuesta de cómo podías ver. Una vez que nos contratas, te vamos a hacer un proyecto muchísimo más elaborado. Vamos a explicarlo, vamos a gestionar expectativas. Eso es súper importante para que el cliente, cuando el potencial cliente venga a vuestra página web, sepa qué va a esperar de vosotros. Creo que he hablado demasiado ahora. Yo creo que más o menos tenemos una idea de lo que tenemos que hacer. Son prácticas muy, muy sencillas. No es ciencia cuántica. Entonces, vamos a intentar dedicar un poquito de tiempo, ¿vale? Vamos a ponerle tiempo para que luego vamos a ver que los resultados son importantes. O sea, cuando dedicamos tiempo a nuestro perfil,
y a nuestra web y a crear el contenido, que luego eso nos va a ahorrar tiempo y nos va a filtrar, porque es lo que decíamos, atraer al cliente que nos interesa se hace a través de la digitalización y además se hace a través de una mejora en la comunicación, ponernos en el centro de vuestra empresa, cómo voy a mejorar esa comunicación, cómo voy a hacer que ese filtrado del cliente que yo quiero que venga se haga antes de que yo incluso me conozca. Vamos a intentar eso, vamos a poner en práctica todas las cosas que hemos dicho para atraerlo y que la conversión mejore. Entonces, hoy vamos a tener aquí a Mar para que nos cuente de Mumar Arquitectura y Construcción de Espacios. Ella tiene más de 20 años de experiencia, o 30, no sabemos. Y yo creo que lo mejor es que Mar nos cuente ella misma qué es lo que hace, qué es la diferencia, y ahora después, una vez que nos cuente, vamos a hablar de las prácticas que ella lleva a cabo para, lo que decíamos, ese cliente digital lo atraigo porque es el que me interesa y lo convierto en cliente final, ¿vale? Y lo vamos a hacer a través de varias claves centradas en la comunicación. Pues Mar, cuéntanos. Bueno, buenos días, encantada. Perdón, vale. Voy a poner el... Bueno, lo nuestro es un estudio de arquitectura, construcción, licencias, reformas, es bastante amplio. En los últimos tiempos nos dedicamos mucho más a cambios de uso, viviendas turísticas. Entonces es un apartado del residencial que, bueno, la vivienda turística sabéis que se asemeja a la vivienda normal y hay que decorarla igual de mona y hay que ponerlo todo igual de bien y bueno, pues eso han sido un poco los derroteros de los últimos tiempos. Independientemente de eso, pues hacemos reformas de pisos muy pequeños, pisos medianos, pisos grandes y bueno, si le puedes dar. Sí. Vale, entonces... Claro, aquí lo que nosotros queríamos ver es que a mí, cuando yo hablaba con Mar, me decía que ella, lo que le había funcionado muy bien era invertir mucho tiempo en comunicar a través de diferentes aspectos, ¿no? La primera era las imágenes, el poder de la imagen, la comunicación visual para ella era fundamental, porque había sido la mejor tarjeta de visita, ¿no? Al final... ella tiene muy activo su portfolio de proyectos, ella está en House Pro y ella pues actualiza su proyecto de manera activa, sube los proyectos a la plataforma, cuento el proceso. Cuenta el proceso y además lo hace con criterio, ¿no? Me comentabas que no subes cualquier proyecto, ¿subes? Sí, casi siempre subo proyectos cuyo cliente de origen es justo el cliente que quiero conseguir. Es decir, es una persona que tiene una casa muy antigua y que la rehabilita y ha sido pues tedioso todo el proceso, pero bueno, pues se sale triunfal, ¿no? Porque al final todo sale y bueno, y ese es el cliente que quiero captar, porque es eso lo que quiero, vale, pues ese es el que cuelgo. Es decir, voy enfocando el proyecto que cuelgo, lo voy enfocando a la reversión. Es decir, quiero revertir este cliente, quiero que me vengan más como este. A lo mejor hago, no sé, pues 30 cambios de uso al año. A lo mejor alguno se divide en 7 o hasta en 15 viviendas que salen. Pero son sota, caballo y rey, pues a lo mejor eso como ya lo tengo y no es el perfil de House ni es lo que quiero, pues no lo publico. Entonces publico o intento siempre estar publicando cosas que hagan subir el perfil de lo que yo quiero conseguir. Eso es lo primero. Claro, y aquí vamos a ver un proyecto que a ella en concreto, háblanos de este proyecto, que es un cambio de uso, ¿no? De lo que hablabas, ¿no? Era una oficina, una clínica dental y la pasé a vivienda. Entonces, a la hora de colgar el proyecto, y bueno, si quieres ahora cuando hablemos de las formas, sí. Pues a la hora de colgar el proyecto me di cuenta de que bueno, pues era resultón, pero no se veía en sí la enjundia de lo que se había vivido en ese proyecto. Entonces me di cuenta que a lo mejor pues había que publicar ese proceso para que el cliente particular, es decir, los profesionales siempre sabemos lo que hay detrás, o nos lo imaginamos, lo hemos vivido de alguna forma, pero sí que es verdad que el cliente particular
qué mono, qué mono. Y va pasando como si fuera Pinterest. No. Entonces yo vi que Houzz tenía una herramienta que es publicaciones. Y bueno, después cuando habéis puesto Houzz Pro hay más cosas que ahora explicaremos. Pero en publicaciones yo intento siempre publicar la historia. O sea, me voy a un antes y un después y no pongo fotos del antes y fotos después. No, no me limito a subirlas. Lo que hago es explicarle al cliente particular todo el proceso. Cuanto más lioso y cuanto más horrible haya sido para mí, digamos que más lo pongo, porque al final se trata un poco también de educar al cliente. Claro, y eso ¿sabes? es el siguiente paso que hablábamos de ser esa comunicación transparente, no esa transparencia de la que hablábamos. Yo, de que el si cliente... quieres, o sea, por hacerlo esquemáticamente, a través de la plataforma lo que consigo es, 1, con fotos, ¿vale? Consigo que me llegue el cliente. 2, con las publicaciones. Lo tercero, con las palabras claves. Y el cuarto, con vuestras llamadas. Claro. Entonces ahora hemos visto la parte de los proyectos, subías tus proyectos, los documentabas, ¿no? Hablabas de ellos, no solamente... Entonces, volviendo al punto 1, digamos que, por ejemplo, ese proyecto del cambio de uso, hay una foto que es muy resultona, que es la de la cocina. Pues a través de la gente que la veía y quería hacerse a lo mejor una cocina, directamente me contactaban y ponían o sea, a través de Houzz Pro ponía que el cliente había visto esa foto y que era la que le había gustado. Entonces, para el profesional está genial porque no vas a ciegas. Claro. Él te ha mandado un enlace, sí, te ha descrito el proyecto como él piensa o como él cree, pero cuando tú vas y lo llamas, tú ya te has estudiado al cliente, has visto qué es lo que le gustó, con lo cual pues, te haces una idea del estilo, porque todos, o sea, nosotros no tenemos un estilo, o sí, pero para nuestras casas. Después tienes que adaptarte al cliente, si lo quiere clásico es clásico, si lo quiere minimalista es minimalista, y bueno, pues ya lo has visto, ya lo tienes, y ahora dices, bueno, parece que ya tengo algo hecho. Entonces, a la hora de hablar con él, lo primero que le tienes que preguntar también es ¿por qué le ha gustado esa foto? Si he visto que le ha gustado una foto mía, ¿qué es lo que le ha gustado de la foto? Entonces el cliente ahí es como te va a explicar su estilo o lo que quiere. Porque claro, nosotros somos técnicos y tenemos nuestros tecnicismos y el cliente particular, por regla general, no. Está muy informado visualmente por Pinterest, por Instagram y por 1000 cosas, pero no sabe hablarnos, a veces no sabe expresarnos las cosas. Entonces la forma, creo que una imagen vale más que 1000 palabras y si el cliente te describe tu imagen, ahí es como, es decir, a lo mejor para ti es industrial, ecléctico, y eso no te lo va a decir nunca un cliente particular en la vida, ¿no? Pero te va a decir, no, es que me ha gustado esas rejas, esas cristaleras, y me gusta que parezca así como con colores oscuros, pero que tenga mucha luz, que era como antiguo, pero... Entonces, a la hora de describirte la foto, captas mucho de lo que ese cliente quiere, por lo menos del estilo. Entonces, a mí eso me sirve para no tener perfiles ciegos. Cuando yo llamo, yo ya sé cosas del cliente, igual que el cliente sabe de mí. ¿Sabes? Pero para mí, por ejemplo, Houzz Pro, siempre se lo he dicho a David, que es mi tutor de Houzz, que para mí eso ha sido lo más importante que habéis hecho. Nosotros ofrecemos un servicio que acompañamos a los profesionales en esta creación de esta reputación online, esta digitalización y a través de, bueno, acompañarlos en el sentido de aconsejarles en lo que tienen que hacer y cómo utilizar la plataforma para su provecho, ¿no? Y para su beneficio. Entonces, hablamos de los proyectos, lo importante que era subir imágenes para, efectivamente, hablar de nuestro servicio, el tipo de servicio que ofrecemos. Luego hablamos ahora de esta comunicación transparente y cómo comentabas que participabas en el foro y hablabas bueno, pues explicabas los entresijos de un proyecto, ¿no? Y creo que lo que hablabas de educar al cliente y gestionar las expectativas era muy interesante, ¿no? Sí, y aquí lo vamos a ver, sí. Sí, como el punto 2, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta publicación... Vale, esta publicación es un piso de 1880, digo, ¿qué puede salir mal? Todo. Todo. Quitar falso techo y el forjado absolutamente combado, malas reparaciones hechas por los inquilinos que habían vivido dentro, pilares de madera que no llegaban al suelo,
guay. Y claro, dices, vale, pues entonces mi proyecto a la basura. Claro, porque no lo habías visto, claro, tú claro, fuiste a hacer una además, visita inicial, viste vas a que hacer, estaba... sabes que va a pasar cosas porque ya lo sabes, pero el edificio tenía pasada la ITE, habíamos visto la casa de un vecino, todo perfecto, incluso tenía los pilares y las vigas vistas, monísimo, todo muy bien, muy saneadito, pero ese no. Claro, nosotros cuando empezamos a picar y a derribar, pues le dije al dueño, digo, pues esto no se va a quedar como tú quieres. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues tuvimos que avisar al arquitecto de la ITE, que le hace la ITE al edificio, que viese aquello, nos tuvimos que salir, llegaron unos señores muy monos llamados estructuristas y nos llenaron todo de viguetas, claro, de vigas metálicas, o sea, lo panelaron todo. Entonces, era necesario, sí, pero bueno, pues hubo que cambiar el proyecto entero. ¿Y tú cuentas la experiencia? Claro, yo ahí ¿Y cuál es cuento... la intención al final de contarlo? Bueno, pues la intención es que el cliente se caiga del guindo, hablando en plata, ¿no? Es decir, que el cliente piense que tiene una casa heredada, una casa maravillosa que se ha comprado en el barrio Salamanca, monísima de la muerte, y que todo va a ser perfecto y que al final todo va a ser maravilloso. Sí, sí, pero lo de en medio es lo que yo le voy a contar. Es decir, todo lo que nos puede salir. Bueno, para gestionar expectativas, ¿no? Al final eso hace que y los tiempos, no romantizar un proyecto de reforma, tú se lo vas a facilitar, claro, porque estás allí le para facilitas ayudarle. el acompañamiento, la parte técnica, porque nosotros somos estudio de arquitectura, incluso si no hubiese un arquitecto de la ITE lo habríamos hecho nosotros, pero bueno, que eso ya no forma parte del proyecto de interiorismo y que si no hablamos de cosas así de desastrosas también pueden ser las típicas que nos encontramos a diario, como son las bajantes de Uralita, como, no sé, mil cosas que se han ido tapando con antiguas reformas, claro, las momias, que yo les llamo, ¿no? Y después van saliendo. Claro, yo lo que sé que cuando tú hablabas, cuando miramos los comentarios de la gente que había venido, es verdad que de repente te felicitaban mucho por el tipo de proyecto que habías hecho. Los particulares decían, jolín, es que yo tengo un piso igual, creía que estaba echado a perder o que no era posible hacer nada con él, y de repente tú ahí has atraído eso a un proyecto, a un cliente con un proyecto de reforma integralísima, sí, porque no hay nada más integral que eso. Le has dado esperanza, pero le has puesto los pies sobre la tierra, porque realmente eso, y eso es comunicar, al final esa es la transparencia que un cliente quiere. Y puede decir, no, es que te está cerrando porque se va a asustar. Es que hay muchísima gente que tiene este tipo de proyectos. Entonces, ir con antelación, decir, mira, esto es lo que puede pasar, no tiene que pasarle a todo el mundo, pero mucha gente se vio reflejada en este proyecto y te surgieron proyectos a través de esto, ¿no? Sí, me surgieron muchísimos proyectos a través de esta publicación. De esta publicación. Es que no hablamos de gente ni siquiera... que tenía casas así, con esos problemas. Y esto es lo que yo hablaba de otra manera de más creativa de hablar de cómo trabajamos. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a esta publicación y cuántos proyectos te salieron de esta publicación? Pues a lo mejor fue una tarde y te puedo decir que me habrán salido como 8. Entonces, claro, al final, no, es que yo no tengo tiempo tal. Bueno, si queremos tener ese flujo constante y tener atraer clientes que nos interesan, hay que dedicarle tiempo. Y muy importante, cuando se habla en las publicaciones, muy, muy importante, lenguaje llano, incluso cómico, o sea, ríete de todo lo que te ha pasado. Nada de tecnicismos, por favor, porque tenemos otra. Eso hace que el cliente mire para otros sitios, ¿sabes? ¿Tú te leerías una revista médica? Pues a lo mejor no. Vale, pues eso. No convirtamos esto en una revista súper especializada solo para profesionales, porque a mí no me interesa captarte ni a ti ni a ti, me interesa captar al particular. Claro, y de hecho, incluso aún así, el profesional vio cómo tú trabajabas y los servicios que ofrecías, y tenías también profesionales que se ponían en contacto, o sea, se pusieron en contacto contigo. Sí, decoradores que se pusieron en contacto. Sí. Aquí vemos otro tipo de publicación, en este caso era la casa desocupada, ¿era? No, este es el mismo de antes. No, aquel, aquí, lo vemos aquel. Ah, vale. Que lo he cambiado. Y bueno, es otro ejemplo que decíamos de proyecto que ella explica en el foro, sí, y además me comentabas que utilizabas palabras claves también, lo que hablábamos de no utilizar tecnicismos, pero también utilizar palabras que vayan a traer a... Claro, y eso había pasado que buscabas piso pequeño... piso interior, piso muy pequeño. Cuando el particular se pone a buscar, lo hace pues como lo hacemos siempre en Google, ¿no? Piso pequeño interior.
Y en Google salía también tu publicación, o sea Claro, que al final... sí, de tanta gente que la había visto, al final también salía la publicación. Claro, porque es lo que hablábamos de estar en las plataformas que también interesan, ¿no? Al final, Haso en ese sentido sí que es un escaparate muy dedicado a este tipo de clientes que nos interesan, los clientes que tienen proyectos de reforma, y entonces también invertimos mucho en esa parte de SEO, ¿no? Para que cuando un cliente está en Google y busca piso pequeño o reformar hogar o reformar sobre todo casa, cocina. Piso pequeño interior, Sí. O sea, ese era el dolor interior. El interior, ¿no? El interior. Claro, con interior el patio, con patio, con el... sí. La gente iba buscando por ahí. Entonces, claro, al final es lo que nos interesa, ¿no? Tener... Y esta publicación, perdón, no te interrumpa. Sí. Esta publicación también me trajo bastante gente, sobre todo inversores, que tenían pisos que habían sido desocupados. Y claro, bueno, pues ver el antes y el después para ellos sí que fue como, vale, voy a llamar a esta chica. Vale, pues vamos a pasar al siguiente, que ya lo hemos hablado de alguna manera, ya lo hemos tocado, hablar de manera eficaz, ¿no? La comunicación eficaz, simple y directa, hablar con el lenguaje del particular, lo revisamos brevemente, vamos a poner palabras claras que nos interesan, vamos a describir de manera completa el proyecto, vamos a evitar tecnicismos y vamos a cuidar el SEO. Y lo cuidamos en todos los aspectos de nuestra página, no solamente la página web, vamos a tener esa parte de SEO ahí guardada, en plan, vamos a ver qué son las palabras que el particular busca y de alguna manera voy a intentar integrarlas en toda la comunicación que yo haga. Aquí me encanta este piso, este es el piso de interior, este desocupado, ¿no? Que le llamamos. Sí, yo sinceramente el primer día que lo vi... Sí, puedo imaginar, sí. Pues te quedarías un poco... Sí, porque fui un poco a ciegas, me pusieron una trampa, desde luego, y al llegar allí dije, vale, bien. Tú en tu publicación, porque también tienes esto en House, Sí, hablas también. de piso de desocupado, ¿no? Hablamos Sí, de ese cómo piso porque desocupado. sí. Y bueno, a ver, que después fue bastante bien, ¿eh? De lo que teníamos a lo que consiguió Mar, Sí, bueno, pues, desocupado, enano, interior, todo, lo tenía todo. un bajo. Entonces, por eso decíamos que al final el hecho de que ella añadiera estas palabras claves que adelantábamos de piso, interior, bajo, tal, le ayudó a encontrar muchos clientes que se vieron identificados con el proyecto y dijeron, es que yo creía que el mío no iba a poder quedar así y si es muy pequeño y de repente mira la maravilla que Mar logró con ese patio interior imposible. Aquí no he puesto imagen del patio, pero ya era como un poco demasiado, Sí. Me ha parecido que era como íbamos a asustar Muy al personal. desagradable, sí. Pero bueno, como vemos al final un piso luminoso, ¿no? Por esta integración Al de las final, luminarias. claro, lo que se hace es pues, quitar paredes y si levantas paredes no levantarlas hasta el techo o acristalarlas. Pues, había una mini ventana y una ventanita y lo que hice fue pues que, bueno, no que corriese el aire, sino que corriese la luz. Muy bien, me encanta eso. Y por último, lo que vamos a hacer es centrarnos, ya lo adelantábamos, en la comunicación efectiva. Cuando yo hablaba con Mar sobre sus buenas prácticas, me contaba que prepararse para la primera cita con el cliente es esencial, pero no siempre tiene la facilidad de saber lo que el cliente quiere, ¿no? El hecho de... Ella se preparaba porque tiene, a través de House, sí que lo que hablamos de la imagen, ¿no? Yo tengo una imagen, cuando a mí me dicen cómo ese cliente ha interactuado con mi plataforma, porque puedo ver estadísticas, eso a mí me ayuda a entender mejor. Lo que hablábamos de este piso que me contaba, el piso de Charlie, ¿no? Que yo parece que conozco ya a Charlie, pero no lo conozco de nada. Pues sí, eso fue una llamada. Charlie fue una llamada. Claro, en la llamada tenemos una desventaja, ¿vale? Eso sí, es una cita ciegas. Entonces te pasan a un cliente y... Hola, le paso con el cliente. ¿Estás? Sí, puedo hablar. A lo mejor estás en una obra o estás haciendo 1000 cosas. Entonces, claro, a veces perdí a los clientes porque no los puedes atender en ese momento. Rehouse no te avisa, pum, te lo coloca. Y bueno, pues fue un poco intentar como en 3 segundos sonsacarle al cliente todo lo que quería. Entonces... ¿ha visto algo de mi perfil? Sí, la verdad es que sí, que me he metido y por eso he dicho que si me podían poner en contacto contigo, tal. ¿Y qué es lo que le ha gustado? Pues mira, me ha gustado mucho que tienes cosas de iluminación, yo lo que quería, entonces se puso a hablar. Claro, no era ni el momento ni el sitio para mí. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, si no le importa, voy a coger su teléfono, su WhatsApp, le emplazo, me pone usted por WhatsApp a qué hora puedo llamarlo. Y si es tan amable, cosas que haya visto que le gustan, me puede enviar las fotos por WhatsApp antes de que usted y yo hablemos.
claro, se trata de que la primera toma de contacto sea lo más efectiva posible. Claro, ahí, para poner en contexto, hay un servicio que nosotros ofrecemos de asistente virtual en lo que nosotros nos llegan solicitudes de clientes que ya están en esa fase de contratación y bueno, que quieren buscar hacer una selección de profesionales y cuando llegan estas solicitudes nosotros las filtramos y dependiendo de lo que el particular busque, los ponemos en contacto con diferentes profesionales en house que se adapten a esas necesidades. Y por eso el momento llamada, oye, mira, tengo un cliente, y son solicitudes como le llamamos calientes, ¿no? Que son gente que está en ese momento de contratación. Además, que este cliente me dijo, quiero que mi casa sea como un hotel, pero claro, un hogar porque tengo 2 hijos, pero bueno, también me gusta un poco lo industrial y yo, ups, vale, bien. Esto se necesita hablar, por eso fue lo de decirle, mira, yo te paso el WhatsApp, mándame todo lo que puedas, todo lo que tengas en house que hayas visto mío, ¿vale? O sea, si son míos, mejor, porque voy a entender muchísimo mejor, pero si no, pásame todo lo que tengas. O sea, lo importante cuando captas al cliente es que tienes como 3-4 segundos para saber de qué va, sobre todo si es por teléfono. Y claro, pues no somos profesionales del call center y ni psicólogos, aunque sí, lo somos. Claro, yo creo que ahí lo importante era que al final tú pudiste volver a house, miraste un poco la interacción y ahí te pudiste, vale, ya sé qué foto es la que tiene en mente, ya sé lo que él quiere decir con que se parezca a un hotel pero sea un hogar. No, es que le gusta ese diseño, ese tipo bueno, más como los tonos oscuros. Claro, le gustaban tonos oscuros, pero que tuviesen mucha luz. Claro, y más como limpio, un diseño que no fuera recargado. Pero tampoco minimalista. Claro, con unas butacas más típicas, acolchadas de tipo del hotel. O sea, claro, al final cuando ves el proyecto final de Charlie, que lo vamos a poner aquí. Que se está terminando. Que está en ello, estos son fotos como en exclusiva, que cogidas así. Ahí no están. No, perdón. Aquí está, perdón. Vemos esto que hablaba del hotel, ¿no? Pues las griferías es más, en negro, claro, es más, incluso ni las librerías son de madera, es decir, es todo más aséptico y al final fue un poco lo que capté, ¿no? Que lo que quería era eso, era pues su trozo industrial, por así decirlo, su parcela industrial que la puse o la intenté poner en la cocina. Todas las puertas de la casa son gris antracita, el rodapié también. En fin, al final él está muy contento si se mezclaron todas las cosas que él necesitaba. Claro. Y yo creo que como colofón aquí, lo importante de la última fase es cuando hablamos de prepararse ese primer contacto con el cliente y ser reactivo, te va a ayudar a poder cerrar el contrato, ¿no? Al final lo que hemos visto es que los particulares que reciben una propuesta en menos de 24 horas tienen muchísimas más posibilidades de acabar contratando a ese profesional frente a otros. Entonces tenemos que ser capaces de rodearnos de tecnologías, de herramientas que nos permitan reaccionar y ser capaces de atender esas necesidades, esa inmediatez. Hablamos, es un particular digitalizado. Y además, la digitalización es eso, es inmediatez. Voy a añadir una cosita. Cuando los particulares a través de House nos solicitan, por desgracia, también se han metido en otras plataformas y también está solicitando a muchos más. Claro, entonces a veces, las primeras veces yo iba a medir o iba a hablar con el cliente y había cola. Y claro, yo hablaba con House y me decían, no, nosotros como mucho a 2. Y yo digo, pues había como 6. Y claro, es porque se meten en otras plataformas también. Entonces, ese momento de teléfono es clave para llevarte tú el gato al agua, por así decirlo. No puedes expresar todo lo que haces, más bien es convencerlo de que realmente sí le puedes dar lo que él te está pidiendo y que tienes toda la base montada ahí en la plataforma y que la mire y que la ojee y que si no es algo tuyo, que te mande algo diferente, que da igual, que tú te vas a adaptar, que lo vas a conseguir. Y si puedes meter rápidamente alguna anécdota de otro cliente por teléfono, diciendo, mira, más difícil que este cliente que me pidió esto y al final lo he conseguido, te puedes meter en el proyecto, se llama tal. Y tú mandas enlaces, lo utilizas mucho el WhatsApp también para comunicar. Para enviar los enlaces de House, de las cosas que he hecho y de las publicaciones. Cuando no se fía, y yo me imagino que habrá contactado con muchos más, le meto mis publicaciones, sobre todo estas drásticas, para que vea que salimos
triunfal de cosas así de duras, ¿no? Y es lo que decíamos de manera muy creativa, explicar cómo trabaja a golpe de publicación. O sea, en una publicación él va a captar perfectamente lo que hace. A través de estos proyectos que hablábamos, las imágenes, va a entender que efectivamente tienes proyectos similares que se asemejan a lo que busca. Y luego, además, una cosa que me comentabas también es que a la hora de mandar esa propuesta, una vez que sabemos lo que el cliente quiere, porque nos hemos preparado y hemos investigado y hemos hablado con el cliente, en esas 24 horas somos capaces de mandar una propuesta que no te va a llevar días en hacerla, porque tampoco te interesa meter tanto tiempo en algo para cerrarlo. Luego ya habrá tiempo de ponerse a trabajar y hacer una cosa muy específica, muy detallada. Pero ahí la posibilidad, y nosotros tenemos herramientas in-house que permiten hacer planos 3D muy rápidamente, propuestas como una especie de lámina, como collage con diferentes productos que puedes utilizar y que se hacen de manera en minutos y que te ayuda de nuevo, de manera visual, a comunicar ese potencial proyecto que tú le puedes ofrecer, a comunicar lo que eres capaz de hacer, los servicios que ofreces y, como te ha pasado, porque por la experiencia que tienes y lo que nos cuenta, bueno, a cerrar el cliente. Yo creo que aquí todo el mundo a veces nos hemos matado haciendo planos para un cliente que al final, para un cliente que al final le estaba también pidiendo planos a otros, roba planos, como yo los llamo. Entonces yo creo que bueno, pues es una forma de no matarte, de hacerlo, perdón, de hacerlo más o menos rápido, con la herramienta 3D, mientras simplemente estás hablando por teléfono. O sea, tú vas y mides, si no tiene el plano, llegas al estudio, coges esa herramienta de 3D rápida, bastante rápida, y hablas con el cliente y le dices, mira, yo creo que más o menos este es el enfoque, ¿no? Ya después te lo pondré bien, con todas las medidas, con todas las cosas, pero bueno, eso ya forma parte del proyecto, porque es que si no estás trabajando gratis. Entonces, al final, estamos educando también al cliente y estamos atrayendo al cliente que nos interesa, que esa propuesta visual le encaja, que es lo que también necesita para dar el paso. Oye, pues yo he visto que has dedicado tiempo y me das algo que a mí me encaja y has entendido lo que quiero, y a partir de ahí ya, pues ya pasamos a la siguiente fase. Pero bueno, en este momento nos vamos a centrar en eso, vamos a acabar ya con este... con este proyecto, y yo creo que, bueno, ha sido muy interesante. Yo lo único que quería era darte las gracias, Mar, por ser tan generosa compartiendo tus secretos, ¿no? Lo que funciona, lo que no funciona, pero bueno, nos vamos a quedar con lo positivo y bueno, el resumen es eso. Vamos a trabajar en nuestra propuesta digital, hay que digitalizarse, existen muchas herramientas a vuestra disposición para dar ese paso. Lleva tiempo, hay que encontrar el tiempo, pero el resultado o la inversión realmente merece la pena, y creo que la segunda cosa que tenemos que irnos hoy de esta charla es comunicar bien, comunicar a través de imágenes, comunicar de manera simple y llana, y prepararse. Preparación es clave para todo, y en este caso también el cliente quiere trabajar con alguien que sea responsable, que esté preparado y que le entienda, ¿no? Y hay que estar abierto, hay que adaptarse a las necesidades y saber, vuestra experiencia os lo va a dar, el saber interpretar lo que el cliente quiere, ¿no? Y paciencia también, ¿no? Yo creo que esa parte de paciencia, ¿por qué? Pues porque al final estamos perdidos. Yo como particular, yo sé lo que me gusta y lo que no, pero yo me tengo que poner a explicar, es complicado, ¿no? Entonces vamos a mejorar en esas estrategias de comunicación, de colaboración, vamos a estar presentes en las plataformas que nos interesan y vamos a utilizar la tecnología que tenemos a nuestra disposición para hacerlo más fácil y más llevadero y más satisfactorio, ¿no? Que la experiencia sea positiva y podamos invertir tiempo en lo que nos interesa al final, que es el proyecto, en lo que nos gusta, y no en esa gestión. Vamos a utilizar el resto de herramientas que nos ponen a disposición ahora mismo, nosotros en nuestro caso House Pro, para que todas estas cosas que son un poquito más que nos gustan menos, pero que son necesarias, porque si no, no podríamos hacer el trabajo que nos agrada, vamos a utilizarlas en nuestro favor, ¿no? Así que nada, esto es todo. Os agradezco haber venido hoy. Si tenéis alguna pregunta, vamos a estar aquí unos 5 minutitos. Si no, os invitamos a que nos visitéis a nuestro stand, que estamos en el Hall 1, justo a la entrada derecha. Y si os interesa House Pro, tendremos un grupo de expertos que os podrán poner al día y ofreceros una propuesta que se adapte a lo que vosotros necesitáis. Muchas gracias, Mar, por venir. A vosotros.